Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo relacionado con las celebridades, los dramas jugosos y por supuesto, las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos de lleno en una Anu Copyright Dota, pero una Anu Copyright Dota que eray, Dios mío, no se pueden perder. Es sobre Afra y Mert, esos tortolitos que nos tienen completamente obsesionados. Ya su copyright lo que es tu DN pensando copyright travesura abrud N hecho ahora esos dos. Bueno, abrochen sus cinturones porque esta historia es una mezcla de adorable, vergonzosa y sobre todo, hilarante. Les prometo que al final de este vídeo, van a estar igual de sorprendidos y con una sonrisa de oreja a oreja como yo cuando me entero copyright. Pero antes de que empecemos con este chisme jugosísimo, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no estuvieron suscritos al canal, ¿a copyright esperan? Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, siempre con la información superíndice 3N muy fresca y el toque de humor que tanto les gusta. Asu que únanse a nuestra familia de chismosos. Bien, ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos al grano. La historia que les voy a contar hoy tiene como protagonistas a Afra y Mert, nuestros queridos Afra Sarau Párrafo y Mert Ramazan Demir, y un incidente, digamos, inusual que ocurrió superíndice 3 durante una escapada romántica. Para ponerlos en contexto, Afra y Mert, como toda pareja famosa que se respete, necesitan sus momentos de privacidad, lejos de las maras y el escrutinio público. Asu que decidieron tomarse unos días de vacaciones en un destino exu superíndice 3 tico. Imaginen playas paradisuacas, aguas cristalinas, cenas a la luz de las velas. El paraíso total. El lugar elegido fue una pequeña más menos a isla en las Maldivas, un rinku superíndice 3N de ensueu más menos o famoso por su tranquilidad y belleza natural, un refugio perfecto para desconectar del ajetreo de la vida en Estambul y recargar energúas. Han reservado una lujosa cabao más menos a sobre el agua, con acceso directo a locu copyright ano undico y todas las comodidades imaginables. Pero claro, como dice el dicho, si todo fuera perfecto, no sería divertido. Y vaya que esta escapada tuvo su toque de, digamos, caos. No todo iba a ser sesiu superíndice 3N de fotos dignas de Instagram y paseos al atardecer. La vida real, incluso para los famosos, siempre encuentra una forma de colarse. Resulta que Afra y Mert son conocidos por ser bastante relajados y espontáneos. No son de esas parejas que planean cada detalle de sus vacaciones. Ese bien, prefieren dejarse llevar por el momento y disfrutar de las sorpresas que la vida les depare. Son almas libres por asu decirlo y esa filosofía de vida, aunque admirable, a veces los lleva a situaciones peculiares. Sus amigos cercanos siempre bromean diciendo que podrán escribir un libro sobre sus aventuras improvisadas. Y fue precisamente esa espontaneidad la que los metió superíndice 3 en un aprieto, pero uno de esos aprietos que te hacen reír a carcajadas despu copyright ese. Un aprieto que estoy segura, recordar UDN durante aún más menos os y aún más menos os, y que se convertirá en una de esas historias que se cuentan una y otra vez en las reuniones familiares. Un dúa, despu copyright ese de disfrutar de un delicioso desayuno con frutas exu superíndice 3 ticas y zumos naturales, mientras exploraban la isla en un scooter alquilado. Decidieron aventurarse por un camino poco transitado que prometo a vistas impresionantes. Han visto una pequeña más menos aseu más menos al que indicaba mirador secreto, y como buenos aventureros, no pudieron resistirse a la tentación superíndice 3N de descubrir de qué copyright se trataba. El paisaje era realmente espectacular. Vegetación superíndice 3N exuberante, el mar turquesa brillando a lo lejos, pugjaros exu superíndice 3 ticos cantando en los su con diéresis árboles. Un escenario de película. Era como si estuvieran dentro de una postal, un paraíso terrenal que invitaba a la relajación superíndice 3N y al disfrute. Afra, que es una apasionada de la fotografía, no dejaba de tomar fotos con su telecopyright fono, capturando cada detalle de la belleza natural que los rodeaba. Mert, por su parte, disfrutaba del aire fresco y del sol en su rostro, sintió copyright-dándose completamente libre y feliz. Pero como se imaginar UDN, la perfección superíndice 3N no duró superíndice 3 mucho. A medida que se adentraban en el camino, la cosa se fue poniendo cada vez más empinada y accidentada.
El scooter, que ya no era precisamente nuevo, empezó superíndice 3 a hacer ruidos strau más menos os. Unos ruidos que no presagiaban nada bueno, la verdad. ¿Ese seguro de que podemos seguir? Le preguntó superíndice 3 a Fra Mert, con una pizca de preocupación superíndice 3N en la voz. Podía sentir que el scooter estaba sufriendo y que la subida era cada vez más difícil. Además de ese, el camino se estaba volviendo peligroso, con piedras sueltas y ramas que sobresalúan. Por supuesto. No seas gallina. La vista desde arriba valdrú la pena, respondió superíndice 3 Mert, con su habitual entusiasmo. Mert siempre ha sido un optimista empedernido, un alma aventurera que no se rinde fácilmente. Además de ese, no quiero decepcionar a Afra, que parecua muy ilusionada con la idea de llegar al mirador. Y Asu siguieron subiendo y subiendo con el scooter protestando a cada metro que avanzaban, hasta que... ¡Pum! El scooter dijo basta. Se quedó superíndice 3 completamente varado en medio del camino, sin darse un más menos sales de vida. Simplemente se apagó superíndice 3, como si hubiera decidido tomarse unas vacaciones anticipadas. Imagúnense la escena. Afra y Mert, en medio de la nada, con un scooter averiado y sin seu más menos al en sus copyright fonos. Un desastre. Un verdadero drama para cualquier pareja que estuviera buscando un momento de relajación superíndice 3N y romanticismo. Estaban solos, incomunicados y con un vehículo inservible. Pero aquí es donde la historia se pone a un mood de ese divertida. Resulta que Afra y Mert, en lugar de entrar en pur Nico, decidieron tomarse la situación superíndice 3N con humor. Empezaron a reírse a carcajadas, dándose cuenta de lo absurdo de la situación superíndice 3N. Era como si estuvieran protagonizando una comedia romántica, una escena sacada de una película de Woody Allen. Bueno, parece que tendremos que caminar, dijo Afra, tratando de contener la risa. No podía creer lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo le resultaba muy divertido. Sabía que Mert encontrará la forma de convertir esta situación superíndice 3N en una aventura inolvidable. Su y Asu quemamos algunas calorías, respondió superíndice 3 Mert, siguió copyright dole el juego. Siempre ha sido muy consciente de su salud y de su figura, Asu que vio esta caminata forzada como una oportunidad para hacer ejercicio y mantenerse en forma. Y Asu nuestros tortolitos comenzaron a caminar de regreso, empujando el scooter averiado cuesta abajo. La caminata se hizo larga y agotadora, pero ellos no perdieron el buen humor en ningún momento. Se contaban chistes, cantaban canciones y se reían de sus propias torpezas. Transformaron un contratiempo en una oportunidad para fortalecer su relación superíndice 3N y disfrutar de la compau más menos ua del otro. En un momento dado, Afra tropezó superíndice 3 con una piedra y estuvo a punto de caerse. Mert la agarró superíndice 3 rápidamente evitando que se lastimara. Demostró superíndice 3 ser un verdadero caballero, siempre atento y protector con su amada. Cuidado, mi amor. No queremos que te rompas una U más menos a, bromeó superíndice 3 Mert. Sabía que Afra se tomaba muy en serio el cuidado de sus manos y que se horrorizaría ante la idea de dar más menos arse una U más menos a. Muy gracioso, respondió superíndice 3 Afra, dándole un codazo cariu más menos oso. Le encantaba el sentido del humor de Mert y su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos difíciles. Finalmente después copyright ese de una caminata que pareció superíndice 3 interminable, llegaron a un lugar donde pudieron conseguir ayuda. Un amable lugareu más menos o les ofreció superíndice 3 llevar el scooter en su camioneta y los llevó superíndice 3 de vuelta a su hotel. Resultó superíndice 3 ser un hombre muy servicial y simpático, que se ofreció superíndice 3 a ayudarles sin pedir nada a cambio. ¿Se imaginan la cara del personal del hotel cuando vieron llegar a Afra y Mert, sudados, sucios y empujando un scooter averiado? Debió superíndice 3 ser un espectáculo digno de ver. Los empleados del hotel, que siempre se habían mostrado impecables y profesionales, no pudieron evitar soltar algunas risitas al ver el estado en que se encontraban los famosos actores. Pero lo mejor de todo es que a pesar de la mala experiencia, Afra y Mert se lo tomaron con filosofía. En lugar de quejarse y lamentarse, decidieron convertir el incidente en una anu copyright dota divertida para contar a sus amigos y familiares.
Entendieron que la vida es tú, llena de imprevistos y que la clave para ser feliz es saber adaptarse a las circunstancias y encontrar el lado positivo de cada situación superíndice 3n. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa, la capacidad de reírse de uno mismo y encontrar la alegría en las más menosas cosas de la vida, incluso en los momentos inesperados. Esa es la esencia de la felicidad, saber disfrutar del presente y no dejar que los problemas te amarguen la existencia. Y esta ANU Copyright dota mis chismosos, nos enseu más menos a una valiosa lección superíndice 3n, que la vida es tú llena de sorpresas, algunas buenas y otras no tanto, pero lo importante es saber afrontarlas con una actitud positiva y sobre todo, con mucho humor. El humor es el mejor antídoto contra el copyright y la ansiedad, y es fundamental para mantener una buena salud mental. Además de ese, nos demuestra una vez más lo adorables y autocopyrighticos que son Afra y Mert. No son perfectos como ninguna pareja lo es, pero tienen una química innegable y una forma de conectar que los hace únicos y especiales. Son una pareja real con sus virtudes y sus defectos, y eso es lo que los hace tan cercanos y queridos por el público. Y ahora, para finalizar esta historia con broche de oro, les voy a contar un pequeño más menos o secreto. Resulta que después copyright ese de este incidente Afra y Mert decidieron bautizar a su scooter averiado como La Aventura. Su como lo oyen. Cada vez que recuerdan la historia, se refieren al scooter como La Aventura, y se echan a reír. Le dieron un nombre cariu más menos oso a ese vehículo que les causó superíndice 3 tantos problemas, pero que también copyright en les regaló superíndice 3 un momento inolvidable. ¿Acaso no son adorables? Son la prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo y que incluso las peores situaciones pueden convertirse en recuerdos gratos si se abordan con una actitud positiva. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí llegamos con esta ANU Copyright dota bomba de Afra y Mert. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándosela. No me digan que no es una historia divertidísima. Resumiendo, hoy les he contado sobre la escapada romántica de Afra y Mert que se torció superíndice 3 un poco cuando su scooter los dejó superíndice 3 varados en medio de la nada. Pero lejos de amargarse, la pareja se tomó superíndice 3 la situación superíndice 3n con humor y la convirtió superíndice 3 en una ANU Copyright dota para recordar y reírse. Una lección superíndice 3n de vida, vamos. Una lección superíndice 3n que todos deberíamos aplicar en nuestro día a día. Aprender a reírnos de nosotros mismos y a disfrutar de los imprevistos que nos presenta la vida. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya sacado una sonrisa y que les haya recordado que a veces, las mejores historias son las que surgen de los imprevistos. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta ANU Copyright dota? ¿Alguna vez han vivido una situación superíndice 3n similar? CU Copyright denme todo en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leer sus experiencias y opiniones. Estoy deseando saber si ustedes también copyright n han tenido alguna aventura similar en sus vacaciones o en su vida cotidiana. Y para terminar, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright n se diviertan un rato y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu siempre encontraron en lo mejor del mundo del espectáculo con información superíndice 3n fresca, humor y sobre todo, mucho cariño más menos o, somos una familia de chismosos y me encanta tenerlos acu. Hasta la superíndice 3 sima, mis chismosos. Y recuerden ruanse de la vida y la vida se reirú con ustedes. No se tomen las cosas demasiado en serio y aprendan a disfrutar de cada momento, incluso de los que parecen negativos. La vida es demasiado corta para estar amargados. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. No se lo pierdan. Tengo muchos chismes jugosos para contarles. Adiós superíndice 3S.